Si te sientes confundido porque ves babalawos y santeros que se contradicen, casas religiosas peleadas y ahijados que salen heridos, este video es para ti. Si alguna vez has pensado no sé a quién creerle, todos dicen cosas distintas, hoy vas a aprender cómo se supone que funcione un religioso de verdad, qué puedes exigirle y qué no tienes por qué aguantarle a nadie. Quédate hasta el final, porque vamos a ponerle nombre y forma a muchas cosas que nadie se atreve a explicarte de frente. Hoy vamos a hablar de algo que duele, pero que es necesario. Los religiosos, y quiero dejar algo claro desde el principio, yo hablo desde la regla a la que pertenezco, la regla de Ocha e Ifá, desde la rama y la casa donde fui iniciado. No hablo por todo el mundo, ni pretendo imponer un modelo único. Hablo desde lo que he aprendido, lo que he vivido y lo que marcan las tradiciones que me sostienen. Hay otras reglas, otras ramas, otros ilé con sus maneras propias de trabajar. Esas formas pueden ser diferentes a las que voy a describir aquí. Eso no te da derecho a burlarte ni a despreciarla. Sencillamente te indica que en la religión de los orishas no hay una sola escuela, pero sí hay principios que se respetan en cualquier lugar donde de verdad se honre a Ocha e Ifá. Por eso, mientras escuchas este video, ten siempre esto en la cabeza. Tú puedes estar en otra rama, en otra casa, pero el respeto es obligatorio. Respeto por tu ilé, respeto por el ilé de los demás y sobre todo respeto por la responsabilidad de llamarse religioso. Hoy vamos a hablar de algo que duele, pero que es necesario, los religiosos. Y quiero dejar algo claro desde el principio. Yo hablo desde la regla a la que pertenezco, la regla de Ocha e Ifá, desde la rama y la casa donde fui iniciado. No hablo por todo el mundo, ni pretendo imponer un modelo único. Hablo desde lo que he aprendido, lo que he vivido y lo que marcan las tradiciones que me sostienen. Hay otras reglas, otras ramas, otros ilé con sus maneras propias de trabajar. Esas formas pueden ser diferentes a las que voy a describir aquí. Eso no te da derecho a burlarte ni a despreciarlas. Sencillamente te indica que en la religión de los orishas no hay una sola escuela, pero sí hay principios que se respetan en cualquier lugar donde de verdad se honre a Ocha e Ifá. Por eso, mientras escuchas este video, ten siempre esto en la cabeza. Tú puedes estar en otra rama, en otra casa, pero el respeto es obligatorio. Respeto por tu ilé, respeto por el ilé de los demás y, sobre todo, respeto por la responsabilidad de llamarse religioso. En este recorrido vamos a entrar en el corazón de la estructura religiosa. Te voy a explicar qué se entiende por mayor en la regla de Ocha e Ifá. ¿Qué hace un babalawo? ¿Qué hace un olorisha? ¿Qué es realmente un santero? ¿Por qué no basta con recibir santo por salud? ¿Y por qué esta no es una carrera corta para ganar dinero, sino una vida de estudio y de responsabilidad? Y quiero que te quedes hasta el final porque vamos a tocar lo que muchos esconden. El uso comercial de la religión, la manipulación de los ahijados y esas actitudes despóticas que se disfrazan de autoridad espiritual. Si estás en camino, esto te puede salvar de caer en manos equivocadas. Y si ya estás dentro, puede ayudarte a poner límites donde hace rato debiste ponerlo. Comparte este video con todo el que esté pensando iniciarse o que ya esté en una casa religiosa y tenga dudas. Compartir el conocimiento es más importante que cualquier like o suscripción. Que este contenido le llegue al que lo necesita, aunque tú y yo nunca nos conozcamos en persona. En la regla de Ocha e Ifá se entiende por mayor al babalawo con más tiempo consagrado, no al más gritón, ni al que más gente arrastra, ni al que más dinero mueve. Mayor es el que lleva más años bajo la corona de Ifá, cargando ceremonias, aprendiendo signos, responsabilizándose por vidas. Esa antigüedad en consagración es la que en teoría lo coloca como cabeza entre los suyos. Dentro de esta regla existe una división clara de funciones. El babalawo se ocupa de todo lo que concierne a Ifá. Es el sacerdote del oráculo, el que se sienta frente a Orunmila para leer los signos, ver los caminos de la persona, señalar los ebó necesarios y orientar espiritualmente. El olorisha, en cambio, se encarga de todo lo referente a la Ocha. Es el santero o santera consagrado a los orishas, el que maneja los secretos del cuarto de santo, los fundamentos, las ceremonias de consagración y la dinámica diaria con los orishas. En nuestra tradición, lo habitual es que el que llegue a ser babalawo primero haya pasado por Ocha en alguna de sus formas. Es decir, antes de coronar Ifá, ya debía tener un camino hecho con los orishas, con su ángel de la guarda asentado y con una base ritual en Ocha
Por eso se dice que el babalawo conoce el mundo de Ocha y luego entra en los misterios de Ifá, mientras que el olorisha se queda dedicado exclusivamente al sacerdocio de los orishas. Una cosa que todo religioso debe aprender, sin teatro ni novela, es a saludar a sus mayores y a los orishas. A ese acto de respeto se le llama rendir moforivale o dar moforivale. No es un espectáculo para las cámaras ni un show para que el mayor se sienta Dios. Es reconocer que por encima de uno hay jerarquía espiritual y experiencia, y que ante los orishas uno se inclina porque sabe quién manda de verdad. En el lenguaje de la regla, al santero o santera se le conoce como olorisha, olocha o iworo, tanto si es hombre como si es mujer. Cuando es hombre, muchas veces se le dice babalocha, y cuando es mujer, iyalocha. No es solo un título bonito. Baba significa padre, iya significa madre, y ocha es santo. Babalocha es, en esencia, padre de santo, iyalocha madre de santo. Y un padre o una madre, si merecen ese nombre, cuidan, se responsabilizan y no usan a sus hijos como escaleras para subir. El santero está supuesto a ser un conocedor de los secretos de Ocha. No basta con tener la cabeza coronada, tiene que atender a sus orishas, saber qué se les ofrece, cuáles son sus tabúes, qué animales se les pueden sacrificar, qué comidas se les presentan, cuáles son sus caminos, sus historias, sus pataquí. Y eso no se limita al ángel de la guarda, a la lakbatori, sino a todos los santos que carguen su ilé. Sin embargo, tú y yo sabemos que muchas veces se escucha la frase «yo me hice santo por salud». Y aquí vamos directo al punto. Hay quien piensa que con hacerse santo todos sus problemas desaparecen, como si la ceremonia fuera un botón mágico. Eso es un mito. Si la consagración curara por sí sola, los hospitales estarían vacíos y la medicina no haría falta. Cuando una persona recibe santo por salud o por cualquier razón, lo que está recibiendo es un compromiso. A partir de ahí debe consultarse, escuchar los consejos de los orishas y ajustar su vida a lo que marcan los signos. La mejoría, la estabilidad, la paz no vienen por el simple hecho de haberse vestido de blanco. Vienen por la obediencia a lo que Ocha e Ifá indican, por los ebó bien hechos, por la disciplina diaria. Se sale poco a poco del problema, se gana calidad de vida, se llega a una existencia más apacible y bendecida cuando se sigue la ruta que los orishas señalan. Hay un problema serio que vemos cada vez más. Muchos orishas hoy tienen sus santos solo como figura de adoración y hasta ahí no habría problema. Lo grave es cuando, sin estudiar, se ponen a trabajar religión como si esto fuera un curso rápido para abrir un negocio. Esta regla no es un atajo para hacer dinero ni para vivir del miedo ajeno. Esta es una religión de estudio profundo. Ifá enseña que no se debe hacer una cosa por otra. Si vas a trabajar religión, tienes que conocer los procesos, tienes que saber por qué se hace lo que se hace, qué implicaciones tiene cada ceremonia, qué dicen los signos, qué marca el corpus de Ifá sobre la naturaleza, sobre el universo, sobre la conducta humana. El babalawo tiene la obligación de mantenerse estudiando, el olorisha que dirige ceremonias también. La consagración sin conocimiento es como un tambor sin cuero, hace ruido pero no tiene fundamento. Mencionaré algo que retomaremos más adelante. Dentro de los olorishas existe un grado al que pocos llegan, el del que se especializa en las ceremonias de los orishas, el que dirige un itá, un cariocha, el que se sienta al frente del ate. Ese es el oriate, también llamado oba tero u oba eni oriate. Su responsabilidad y su formación merecen una explicación aparte, que abordaremos en la próxima sesión, porque ahí se juega gran parte de la seriedad o del desastre de una casa de Ocha. Si hasta aquí algo de lo que has escuchado te ha hecho pensar en tu casa religiosa, en tu padrino o en tu propia responsabilidad como consagrado o como aleyo, no te quedes con esto solo para ti. Comparte este video con tus contactos, con tus grupos, con quien esté entrando a la religión sin saber dónde se está metiendo. Lo que estamos haciendo no es espectáculo, es prevención y formación. Dentro del mundo de Ocha existe una figura que muchos mencionan pero pocos comprenden en profundidad. Esa figura es el oriate. No es un título que se compra ni un cargo que se reparte por amiguismo. Es el escalón más alto al que puede llegar un olorisha y su responsabilidad es tan seria que por generaciones solo los más disciplinados pudieron alcanzarlo. El oriate es el que dirige las ceremonias mayores, el que preside el ate, el que conoce cada paso de una consagración, cada movimiento en el cuarto de santo, cada rezo, cada entrada, cada secreto. Es quien cuida que nada se haga a media, que nada se improvise, que nada se tuerza. En esencia, quien vela por la pureza del ritual. El entrenamiento de un oriate no se improvisa. Lleva años
Y cuando digo años no hablo de 2 o 3 ceremonias, sino de una vida entera acompañando cariochas, oyendo a los mayores, memorizando la liturgia, entendiendo los fundamentos. Es el guardián de la tradición. Si un oria te falla, falla toda la casa. Si un oria te improvisa, improvisa toda la rama. Por eso, en tiempos antiguos, convertirse en oriate era un orgullo que no cualquiera podía reclamar. Ahora pasemos al camino del babalawo, porque así como el universo de Ocha tiene su propio orden, Ifá también tiene el suyo. Cuando un hombre sale coronado como babalawo, no se convierte automáticamente en maestro. La consagración es apenas el inicio. El primer periodo es el aprendizaje básico con su padrino. Allí el babalawo aprende a manejar el oráculo, a interpretar los signos, a realizar los diferentes tipos de ebó y sobre todo a ejecutar el ebó de tablero, también llamado ebó ate. Ese ebó marca simbólicamente el momento en que el nuevo sacerdote empieza a dominar los fundamentos prácticos de Ifá. Sin ese dominio no se puede avanzar. Por eso tradicionalmente el babalawo no podía recibir cuchillo antes de un año. El cuchillo no era un trofeo, era un compromiso. Y mientras no tuviera ese atributo, no podía sacrificar animales de 4 patas, ni podía dirigir la entrega de mano de Orula, ni podía asumir ciertas responsabilidades que hoy muchos reparten como si fueran estampitas de feria. Después llega la ceremonia fuerte, compleja, la que separa a los que están listos de los que solo quieren aparentar. Esa ceremonia es el obecapanado. Allí el babalawo recibe el poder ritual para sacrificar animales mayores. Pero ese acto no es solo práctico, es profundamente simbólico. El obecapanado recuerda el momento en que Orunmila aprobó, mediante el fuego, la verdadera identidad de su hijo. Es un acto de verificación, un acto donde el fuego revela si lo que hay delante es fundamento o fachada. En tiempos antiguos se hacía con lámparas de aceite, y te aseguro que la intensidad de esa ceremonia marcaba para siempre a quien la vivía. Hoy se hace con velas, y aún así sigue siendo un paso decisivo. Luego viene un escalón más profundo, uno que está casi perdido en la era moderna, recibir a Olofin. Para llegar a ese punto, primero había que haber recibido a Oduduwa, y solo entonces, después de años de formación, se entraba en la jerarquía más alta del babalawo, el estado de olofista. Olofin no es un santo cualquiera, no es un fundamento que se entrega al que pague mejor. Olofin es la piedra angular de la autoridad en Ifá. Sin Olofin, un babalawo podía consultar, aconsejar y dirigir, pero no podía consagrar. Con Olofin se convertía en cabeza de rama, en fundador de un linaje, en portador de la llave que permite abrirle la puerta religiosa a otras vidas. A principios del siglo XX no existían más de 16 olofistas en Cuba. 16. Eso te dice mucho sobre la seriedad y la prudencia que rodeaba esta consagración. Y para recibirlo había que contar con la aprobación de los líderes espirituales, cumplir con la moral establecida por la rama y sostener un comportamiento impecable. Con el tiempo, como te dije anteriormente, eso se fue perdiendo. La era comercial llegó. Las ceremonias que antes eran privilegio de unos pocos sacerdotes consagrados con disciplina, hoy se entregan a cualquiera con dinero. Esto ha abierto las puertas a un número enorme de farsantes que nunca debieron cruzar ciertas fronteras. La falta de control, la pérdida de estructura y el desorden moral han permitido que muchos espíritus turbios se proclamen autoridades sin tener la formación adecuada. En las ramas antiguas existía un orden claro. Para poder iniciar a alguien, el babalawo necesitaba autorización del cabeza de rama. Debía pedir prestado el olofín de su linaje y pagar un derecho a la casa matriz. Cuando un olofista fallecía, su fundamento pasaba al hijo más viejo iniciado en Ifá, o de no existir, al ahijado más antiguo. Todo era verificado por adivinación y confirmado por los miembros de la rama. Era un sistema estricto, y justamente por ser estricto, evitaba que cualquiera se autoproclamara autoridad. Hoy no es así. Y esa falta de filtros es lo que ha permitido que muchos se despierten un día creyéndose líderes, sin formación, sin guía y sin la ética que exige la corona de Ifá. Por eso, cuando tú veas un babalawo exigiendo obediencia sin mostrar conocimiento, cuidado. Cuando veas a alguien jugando al poderoso porque tiene un cuchillo que ni siquiera sabe usar, cuidado. Cuando escuches a alguien hablar de olofín como si fuera un objeto que se compra y se vende, corre. En esta religión, conocimiento no es arrogancia. Conocimiento es servicio. Quien sabe, guía. Quien no sabe, grita. Los sacerdotes de nuestra religión, tanto los consagrados en Ochá como los consagrados en Ifá, tienen una responsabilidad que va mucho más allá de poner un collar o de encender un plato.
Un sacerdote es guía, es consejero, es ejemplo. Y esa parte es la que muchos olvidan cuando obtienen un título sin haber alcanzado todavía la madurez espiritual que ese título exige. La vida del religioso debe estar marcada por la moral, por la coherencia y por la disciplina. Un olorisha o un babalawo no puede predicar luz mientras vive en la oscuridad. Debe cumplir con sus orishas, respetar lo que se le marcó en su ceremonia, honrar los tabúes que le corresponden y sobre todo actuar con rectitud con sus ahijados. Esa es la teoría, y en la teoría suena hermoso, pero tú y yo sabemos que en la práctica las cosas no siempre van así. Te voy a hablar con claridad, desde la experiencia y desde lo que marcan nuestras tradiciones. Y un padrino o una madrina merece respeto, sí, pero ese respeto se gana acompañando, enseñando y guiando, no imponiendo miedo. Un mayor religioso tiene que estar disponible para escuchar, para aconsejar, para sostener a quien esté pasando por pruebas espirituales o personales. El respeto es un camino de doble vía. Lo da el ahijado, pero también lo da el sacerdote. Un sacerdote que engaña no tiene derecho a exigir fidelidad. Un sacerdote que manipula no tiene derecho a hablar de respeto. Un sacerdote que usa a su ahijado como herramienta de beneficio personal se ha desconectado de los orishas, aunque siga coronado. Cuando un religioso tiene un hijo en la religión, ese hijo debe recibir el mismo nivel de atención, de guía y de rectitud que el sacerdote daría a su propio hijo de sangre. Si un mayor no está dispuesto a enseñar, entonces no debe tener ahijado, porque tener ahijado no es una obligación social, es una responsabilidad espiritual. El padrino o la madrina deben enseñar cómo tirar coco, cómo atender a los orishas, cuáles son los adimú correctos, cuáles son los eeuo, cómo se manejan los materiales rituales, qué se puede hacer y qué no se puede hacer según el estatus espiritual del ahijado. Y aquí voy a decir algo que muchos no quieren escuchar. Los ahijados deben aprender a hacer, pero solo aquello para lo que están consagrados. Enseñar no significa autorizar lo que está prohibido. Hay quienes van al extremo contrario y le dan demasiada libertad al aleyo o al recién coronado. Les dicen que le tiren coco a los guerreros, que sacrifiquen un pollito a cualquier fundamento recién entregado, que no pasa nada. Eso no lo hace un aleyo, no lo hace un iniciado sin formación, y no lo hace nadie que respete las leyes espirituales. Sacrificar un animal no es matar por matar. Sacrificar implica liturgia, permiso, fundamento y conocimiento. No es un acto caprichoso, ni es una tarea que se deja en manos de un novato. Y si algún padrino te dice que lo hagas, sal de esa casa. Eso es dañarte, y no hay justificación. Hablemos ahora del trato dentro del Ilé. Un mayor religioso verdadero no acepta chismes, no alimenta rencilla, no fomenta rivalidades internas, no permite relajos sentimentales dentro de la casa y jamás se involucra afectivamente con un ahijado. Eso es una falta de respeto que rompe cualquier equilibrio espiritual. Cuando aparecen problemas entre personas dentro de la casa religiosa, existe un método para resolverlos sin convertir la situación en un ring de pelea ni en un mercado de chismes. Ese método es el yoko. El yoko consiste en sentar a las partes involucradas frente a los mayores. Allí, cada quien expone su caso, pero no se hablan entre ellos. Cada palabra se dirige a la mesa, a los mayores. No se permiten interrupciones, gritos ni ofensas. Es en ese proceso donde los mayores observan, escuchan y analizan con objetividad. Muchas veces, solo por verbalizar lo ocurrido con calma, el conflicto se desarma. Y si no se soluciona, entonces los mayores aconsejan según lo que ven y según quien tenga la razón. Y si la situación sigue complicada, se consulta al oráculo y se sigue el camino que los orishas indiquen. Ahora quiero tocar un punto clave para quienes vienen de Ocha y pasan a Ifá. En nuestra vertiente, cuando un olorisha pasa a Ifá, deja atrás el sacerdocio de Ocha. Eso significa que no puede realizar consagraciones de Ocha, no porque sea menos, sino porque cada sacerdocio tiene su terreno y lo que corresponde a los olorishas debe respetarse, así como ellos respetan lo que corresponde a Ifá. Y aquí vuelvo a una idea que te dije anteriormente. Nada de esto sirve si el sacerdote no estudia. La consagración sin conocimiento no construye. La consagración sin formación no transforma. Conocimiento es la base de la autoridad. Ignorancia es la raíz del abuso. Vamos a hablar ahora del lado más oscuro, ese que muchos no quieren admitir. Hay babalawos y olorishas que parecen competir por ver quién es más déspota. Hablan con gritos, con groserías, con amenazas. Manipulan a los ahijados con miedo, con supersticiones baratas, con la idea de que si no obedecen, les caerá la maldición del santo.
Ese tipo de mayor no es mayor. Es reflejo de su propia frustración. El que grita no enseña. El que amenaza no sabe. El que asusta no guía. Cuando un ahijado comete un error es porque el padrino no enseñó bien. Es sencillo. Un ahijado nuevo tiene derecho a equivocarse, porque está aprendiendo. Y el mayor tiene la obligación de corregir, no de humillar. Si un religioso siente que debe imponer respeto a través del miedo, significa que no tiene control espiritual, que no tiene autoridad real, que la casa que dirige está sostenida con amenazas y no con fundamento. Ese tipo de persona exige lealtad, pero nunca la da. Pide entrega total, pero nunca ofrece transparencia. Quiere obediencia, pero no ofrece guía. Existen estafadores y abusadores en todas las religiones. La diferencia está en reconocerlos antes de que te dañen. Este video existe para eso, para que abras los ojos, para que aprendas el camino antes de caminarlo, para que nadie te compre con miedo ni te someta con ignorancia. Llegados a este punto, es necesario hablar de la casa religiosa desde adentro, porque una cosa es la teoría y otra muy distinta es la realidad que se vive en muchos ilés. En la religión de Ocha e Ifá, una casa sana no es la que más gente tiene, ni la que más ceremonias hace, ni la que más fotos publica. Una casa sana es la que mantiene orden, respeto y coherencia. Un ilé sano no funciona con miedo, no funciona con amenazas, no funciona con favoritismo, funciona con estructura, funciona con verdad. Un mayor verdadero no necesita levantar la voz para que lo escuchen. Su autoridad nace del conocimiento, de los años de ceremonia, de la manera en que trata a sus ahijados y sobre todo de su relación íntima con los orillas. Un mayor auténtico se reconoce no por lo que exige, sino por lo que hace. Para reconocer una casa saludable, fíjate en la dinámica cotidiana, fíjate en cómo se recibe al que llega, cómo se orienta al que pregunta, cómo se organiza cada ceremonia, cada consulta, cada reunión. Si en ese espacio reina la paz, si las cosas se hacen con calma, si la palabra se cuida y si las decisiones se toman sin gritos ni humillaciones, estás frente a un ilé donde el espíritu respira. Pero si lo que encuentras es tensión, susurros a espaldas, rivalidades, discusiones constantes, jerarquías inventadas o esa sensación de que hay un dueño y todos los demás están ahí para servirle, entonces estás en territorio enfermo. Allí no hay orisha que reine. Allí lo que reina es el ego, y el ego es el cáncer de cualquier camino espiritual. El religioso verdadero no se alimenta del miedo de sus ahijados, se alimenta de su crecimiento. Su tarea no es someter, sino elevar. Su misión no es controlar, sino formar. Cuando un religioso actúa correctamente, el ahijado prospera. Su salud mejora, su mente se aclara, su vida se ordena, su camino se abre. El religioso, que solo produce dependencia, no está sirviendo a los orishas, está sirviéndose a sí mismo. Cada persona que entra a esta religión llega buscando luz. Algunos llegan buscando estabilidad emocional, otros buscando salud, otros buscando respuestas. El religioso no puede aprovecharse de esa vulnerabilidad. Debe protegerla, debe guiarla, debe cuidarla. Esa es la verdadera corona. La que se gana ayudando a los demás a caminar sin miedo, no la que se impone para que nadie cuestione. Y aquí es donde entra la recuperación de la dignidad, porque muchos llegan heridos, confundidos o defraudados por casas donde nunca debieron estar. Creyeron que estaban ante un mayor y con el tiempo descubrieron que estaban ante un manipulador. Perdieron confianza en la religión, perdieron confianza en los orishas, perdieron confianza en ellos mismos. Pero la dignidad se recupera volviendo a la raíz, volviendo a lo que marca Ocha e Ifá, volviendo a los principios espirituales que sostienen esta tradición desde la tierra yoruba hasta su llegada a Cuba. Si alguna vez un religioso te hizo sentir menos, recuerda algo esencial. Tu orí no pertenece a ningún padrino. Tu destino no pertenece a ningún mayor. Tu camino no pertenece a ningún ilé. Tu vida espiritual le pertenece a los orishas y a ti. El que quiera ser tu guía tendrá que ganárselo. El que quiera ser tu mayor tendrá que demostrarlo. Y el que quiera dirigir tu progreso tendrá que hacerlo con conocimiento, con transparencia y con moral. La religión no es un mercado, no es una plaza donde se subasta el respeto, no es un sitio donde se compra un título, es un compromiso con la verdad espiritual. Y la verdad nunca se impone, la verdad se manifiesta. En este recorrido hemos mirado de frente lo que significa ser religioso dentro de las reglas de Ocha e Ifá. No se trata de títulos, ni de poses, ni de imponer autoridad. Se trata de conocimiento, de moral y de respeto por la vida espiritual de cada persona que entra bajo un ilé. Un mayor auténtico no lastima, no engaña, no manipula. Un mayor auténtico guía. La dignidad espiritual se protege.
no se negocia. Y quien sirve a los orishas, sirve con verdad. A quienes todavía no han entrado a mi libro El Camino a la Regla de Ocha e Ifá, los invito a visitar el sitio web. Esta guía sigue creciendo y está hecha para que camines con claridad. Aquí en esta etiqueta les dejo el enlace. Dice Ifá que quien conoce su raíz no teme al viento porque sabe que nada podrá arrancarlo del camino que le pertenece. Recuerden que soy su hermano de siempre, Ofun Oshe, Iboru, Iboya, Iboshishe.